El calor de Cuba envolvía a Valle del Cauca como un sudario funerario, denso y asfixiante en el crepúsculo de agosto de 1858. Los zapatos lustrados de Juan Morales chapoteaban en el barro rojo entre las filas de caña de azúcar, su impecable uniforme de mayordomo contrastando con las plantas retorcidas y marchitas que se extendían infinitamente hacia el horizonte. El aire sabía a cobre y podredumbre, y a algo mucho peor que hacía que su estómago se revolviera con cada respiración entrecortada. Encontró a Salvador colgando del viejo mango al borde del campo. Su cuerpo giraba en un ángulo antinatural. La cuerda había cumplido su tarea, pero no antes de que otras herramientas hubieran sido usadas. Las manos de Juan temblaron al contemplar la forma mutilada de su amigo, la carne desgarrada en algunos lugares, los dedos doblados hacia atrás en ángulos imposibles. Los ojos de Salvador, una vez brillantes con sueños de libertad, ahora miraban sin ver al cielo que oscurecía. «Oh, Salvador», susurró Juan, su voz apenas audible sobre el zumbido de las chicharras. «Deberías haber esperado. Podríamos haber encontrado otro camino, pero no había otro camino, ¿verdad? No para hombres como nosotros. No en este lugar donde las almas humanas se compraban y vendían como ganado, donde la esperanza era un lujo que no podíamos permitirnos». Salvador había intentado huir 3 noches atrás, y ahora servía como advertencia para cualquiera que albergara pensamientos similares. Juan se obligó a apartar la mirada del cuerpo roto de su amigo y girar hacia la imponente hacienda que dominaba el paisaje como un monumento de pilares blancos a la crueldad humana. La hacienda La Esperanza había resistido durante 3 generaciones. Sus columnas de estilo colonial y sus amplios balcones hablaban de dinero antiguo y pecados aún más antiguos. El musgo español colgaba de los mangos circundantes como velos fúnebres, y en algún lugar a lo lejos un turpial entonaba su canción melancólica. Detrás de la casa, apenas visible en el atardecer que se acumulaba, se erguía la cisterna. La antigua estructura de piedra surgía de la tierra como una lápida, su pared circular manchada de negro por el tiempo y la humedad. Juan había limpiado esa cisterna más veces de las que podía contar, descendiendo a sus profundidades por una escalera de cuerda para fregar el musgo y los residuos. El agua siempre estaba fría, incluso en pleno verano, y parecía susurrar secretos desde sus oscuras profundidades. Esa noche la cisterna parecía observarlo. Juan enderezó su chaqueta y compuso sus facciones en la máscara que había usado durante 15 años, el rostro de la servidumbre perfecta, vacío de pensamientos o sentimientos. El amo Rafael estaría esperando su brandy vespertino pronto, y la familia se reuniría para la cena exactamente a las 7:00. Discutirían el destino de Salvador sobre asado de res y yuca dulce, sus voces cargadas con la indiferencia casual de personas que nunca habían cuestionado su derecho a poseer a otros seres humanos. La entrada trasera de la casa llevaba a través de la cocina, donde Marta, la cocinera principal, ponía los toques finales a la comida de la noche. Era una mujer imponente, su piel oscura brillando con el sudor del calor de los fogones. Levantó la vista cuando Juan entró, sus ojos leyendo inmediatamente el dolor grabado en sus rasgos. «¿Lo encontraste?», dijo simplemente. No era una pregunta. Juan asintió, incapaz de confiar en su voz. Marta había sido como una madre para él, desde que llegó a la hacienda La Esperanza como un niño de 12 años, arrancado de su propia familia y vendido para pagar las deudas de otro amo. Ella entendía el duelo de una manera que solo alguien que había vivido innumerables pérdidas podía. «Mejor lávate y arréglate», dijo Marta, su voz gentil pero firme. «Querrán su cena pronto. ¿Y sabes cómo se pone don Rafael cuando lo hacen esperar?» Juan lavó sus manos en el lavabo junto a la ventana de la cocina, observando cómo el agua se teñía de rosa mientras la sangre de Salvador giraba por el desagüe. A través del vidrio, podía ver la cisterna de nuevo, su boca oscura abierta como una herida en la tierra. Por un momento, juró ver rostros en su agua negra. El rostro de Salvador y otros que había conocido y que habían desaparecido a lo largo de los años. El comedor era un templo al exceso, su mesa de caoba puesta con la mejor porcelana y plata. Candelabros de cristal proyectaban sombras danzantes en el papel tapiz de seda, y pinturas al óleo de ancestros Montenegro, de rostro severo, miraban desde marcos dorados. La familia ya estaba sentada cuando Juan entró, llevando el servicio de plata en una bandeja reluciente. Don Rafael Montenegro se sentaba a la cabecera de la mesa como un rey en su trono. Era un hombre de 63 años, con cabello plateado y ojos azules fríos que parecían ver a través de todo lo que miraban. Su rostro llevaba las líneas curtidas de alguien que había pasado décadas bajo el sol cubano, supervisando su imperio de miseria humana.
Esa noche llevaba una sonrisa satisfecha que hacía que la piel de Juan se erizara. «Ah, Juan», dijo Rafael, su voz con el acento culto de la vieja aristocracia criolla. «Confío en que descubriste lo que quedaba del pobre Salvador». «Sí, señor», respondió Juan, su voz firme a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Comenzó a servir el vino con precisión practicada, sus movimientos fluidos y automáticos. «Una lástima», comentó doña Elena Montenegro desde su asiento al extremo opuesto de la mesa. Era una mujer atractiva de 58 años, su cabello rubio ahora veteado de plata y arreglado en un peinado elaborado. Su vestido de seda azul valía más que lo que la mayoría ganaba en un año, y diamantes brillaban en su garganta como estrellas capturadas. Era un trabajador tan fuerte, pero supongo que hay que dar ejemplos. Su hijo Teodoro, de 26 años y la viva imagen de su padre, rió mientras cortaba su carne. ¿Viste su cara cuando lo trajeron de vuelta? Pensé que se orinaría del miedo, aunque supongo que tenía buenas razones para estar aterrorizado. «¡Teodoro!», lo regañó su hermana Margarita, aunque sus ojos verdes brillaban con diversión. A los 24 años, era considerada la belleza del Valle del Cauca. Su cabello castaño y su tez de porcelana eran la envidia de toda joven casadera por millas a la redonda. Ese lenguaje en la cena. «Me arruinarás el apetito». «Nada podría arruinarte el apetito, hermana querida», replicó Teodoro con una sonrisa. «Comes como un peón de campo». «No es verdad», protestó Margarita, pero ahora reía, el sonido alto y musical. Para cualquiera observándolos desde fuera, podrían haber parecido una familia normal y amorosa compartiendo una cena. Juan continuó su servicio, moviéndose alrededor de la mesa como un fantasma, rellenando vasos y reemplazando platos vacíos. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad a lo largo de los años, convirtiéndose en parte del mobiliario hasta el punto de que la familia hablaba libremente en su presencia, sin considerar que él pudiera oír sus palabras o entender su significado. «Espero que los otros negros hayan aprendido la lección», dijo Elena, cortando delicadamente un trozo de yuca dulce. «No podemos permitir que se les suban ideas por encima de su posición. La base misma de nuestra sociedad depende de mantener el orden adecuado». «Oh, creo que lo entendieron perfectamente», respondió Rafael tomando un largo sorbo de su vino. «Juan, ¿cómo estaba el ambiente en los barracones esta noche? ¿Alguna señal de inquietud?» Juan pausó en su servicio, consciente de que todos los ojos estaban sobre él. «No, señor», dijo con cuidado. Todos parecían abatidos. «Bien», asintió Rafael aprobatoriamente. «Siempre has sido uno de nuestros sirvientes más confiables, Juan. Tu lealtad no ha pasado desapercibida a lo largo de los años». Las palabras sonaron como ácido en los oídos de Juan. Lealtad, como si hubiera elegido esta vida, como si le sirviera por amor en lugar de por la amenaza constante de violencia. Pensó en Salvador de nuevo, en el terror en los ojos de su amigo cuando lo arrastraron de vuelta para su castigo. «Gracias, señor», logró decir Juan las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Mientras la familia continuaba su comida, Juan se retiró a la sombra cerca de la puerta de la cocina, esperando ser llamado para el siguiente plato. A través de las altas ventanas podía ver la cisterna de nuevo, sus paredes de piedra ahora plateadas a la luz de la luna. El agua dentro parecía ondular sin brisa que la disturbiera. Y por un momento Juan pensó oír algo, un susurro quizás o el eco de un grito lejano. La conversación siguió alrededor de la mesa, tocando precios de azúcar en la próxima cosecha, eventos sociales y discusiones políticas sobre las tensiones crecientes entre Cuba y España. Hablaban de seres humanos como si fueran ganado, discutiendo casualmente qué esclavos podrían venderse para pagar deudas y cuáles se mantendrían para reproducción. «Esa joven, ¿cómo se llama?» «Celia», musitó Elena. «Ya está en edad de criar. Tal vez sea hora de emparejarla con uno de los machos más fuertes». «Excelente idea, mi querida», acordó Rafael. «Podríamos usar más trabajadores, y siempre es más económico criarlos nosotros que comprar en los mercados». Las manos de Juan se cerraron en puños detrás de su espalda. Celia apenas tenía 16 años, una chica dulce que ayudaba en la lavandería, y aún lloraba por su madre en la noche. La idea de que estas personas la trataran como a una yegua de cría hacía que su visión se nublara de rabia. «Juan», llamó Margarita de repente, su voz aguda con irritación. «Mi vaso está vacío. ¿Debo pedirlo 2 veces?» «No, señorita». «Mis disculpas». Juan avanzó para rellenar su vino, sus movimientos controlados a pesar de la tormenta que rugía dentro de él. Al inclinarse sobre su hombro para verter, Margarita giró ligeramente la cabeza y le sonrió. Una sonrisa fría y calculadora que nunca llegaba a sus ojos. «Sabes, padre», dijo conversacionalmente aún mirando a Juan,
He estado pensando que quizás necesitemos dar otro ejemplo pronto. Algunos sirvientes de la casa han estado poniéndose bastante familiares últimamente. La amenaza era inconfundible, y Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal a pesar del calor opresivo. Margarita siempre había sido la más cruel de la familia, quizás porque su belleza y encanto la hacían parecer menos peligrosa que su padre o hermano. Pero Juan había aprendido hace mucho que su bonito rostro ocultaba un corazón tan negro como el agua de la cisterna. Una observación interesante, dijo Rafael estudiando a Juan con esos ojos azules fríos. Debemos permanecer siempre vigilantes contra tal insolencia. A medida que la noche avanzaba, Juan continuaba sus deberes con precisión mecánica, pero su mente estaba en otro lugar, vagando por recuerdos de la amistad con Salvador, de todas las indignidades y crueldades que había soportado a lo largo de los años, de la hija que había sido vendida cuando solo tenía 10 años y a quien nunca vería de nuevo. Cuando la familia finalmente se retiró por la noche, Juan comenzó el largo proceso de limpiar después de su comida. Limpió la mesa con cuidado metódico, lavando cada pieza de porcelana y plata hasta que brillara. El trabajo era reconfortante en su rutina, permitiendo que su mente divagara y su rabia hirviera justo debajo de la superficie. Afuera, los sonidos nocturnos de la Cuba rural creaban su sinfonía antigua, el chirrido de los grillos, el ulular distante de un búho, el susurro del musgo español en la brisa húmeda. Pero debajo de todo Juan juraba oír algo más. Un suave chapoteo como agua contra paredes de piedra. La cisterna lo llamaba. Cuando sus deberes finalmente terminaron, Juan salió al aire nocturno. El calor apenas había disminuido con la puesta del sol, y su camisa se pegaba a su espalda con sudor. Caminó lentamente hacia la cisterna, atraído por un impulso que no podía nombrar. La estructura de piedra se alzaba ante él, antigua e implacable. Alguien la había construido décadas atrás, quizás cuando la hacienda fue establecida por primera vez, perforando profundo en la arcilla cubana para alcanzar el agua subterránea. A lo largo de los años había sido expandida y reforzada, sus paredes ahora elevándose casi 2 metros sobre el nivel del suelo y descendiendo quizás 6 metros abajo. Juan se acercó al borde y miró hacia el agua negra. La superficie estaba perfectamente quieta, reflejando las estrellas como un espejo del cielo nocturno. Pero mientras observaba, algo parecía moverse en esas profundidades. Una forma pálida que podría haber sido un rostro, o quizás solo un truco de la luz de la luna. Salvador, susurró a la oscuridad. Lo siento, viejo amigo. Debería haberlos detenido, debería haber hecho algo. Pero ¿qué podría haber hecho? Era un hombre solo contra todo un sistema diseñado para aplastar a gente como él, para reducirlos a propiedad y despojarlos de toda dignidad humana. Por 15 años había sobrevivido siendo el sirviente perfecto, tragándose su orgullo, su rabia y su humanidad. Esa noche, mirando hacia las profundidades negras de la cisterna, Juan Morales comenzó a preguntarse qué pasaría si dejaba de tragárselo. El agua onduló sin viento que la disturbiera, y por un momento, Juan juró ver el rostro de Salvador mirándolo desde las profundidades, no torturado y roto como en la muerte, sino pacífico y entero, y de alguna manera esperando por justicia. Los recuerdos llegaron a Juan Morales en fragmentos, como pedazos de vidrio roto cortando a través la oscuridad de sus pequeños aposentos sobre la cocina. El sueño lo eludía mientras imágenes de 15 años de servidumbre parpadeaban detrás de sus párpados cerrados. Un caleidoscopio de humillación, dolor y pérdida que lo había moldeado en el hombre vacío que se había convertido. Recordaba su primer día en la hacienda La Esperanza con claridad cristalina, aunque solo tenía 12 años. El bloque de subasta en La Habana había sido su introducción a su nueva realidad, de pie desnudo y temblando mientras manos extrañas palpaban sus músculos y examinaban sus dientes como los de un caballo. Don Rafael Montenegro era más joven entonces, su cabello aún oscuro y su rostro no marcado aún por las líneas de crueldad que vendrían con la edad. «Este tiene buenos huesos», había dicho el joven Rafael a su esposa, quien entonces era una hermosa mujer de 43 años, con cabello dorado y ojos como trozos de cielo invernal. Hará un buen sirviente de casa con el entrenamiento adecuado. Elena había estudiado a Juan con la mirada desapasionada de alguien evaluando ganado. Está bastante delgado. ¿Estás seguro de que vale el precio? Los sirvientes de casa no necesitan la corpulencia de los peones de campo, mi querida. La inteligencia y la obediencia son cualidades mucho más valiosas en el personal doméstico. Juan había estado allí entendiendo cada palabra, pero impotente para hablar, ya aprendiendo la primera lección de su nueva existencia.
Ya no era una persona sino propiedad para ser discutida y evaluada por sus dueños. El viaje a Valle del Cauca había tomado 3 días en la parte trasera de un carro, encadenado a otros 2 esclavos recién comprados. Una mujer de mediana edad llamada Rosa, que trabajaría en la lavandería, y un niño aún más joven que Juan, que cuidaría el ganado. El niño había llorado por su madre todo el viaje, hasta que Rosa finalmente se apiadó de él y lo acunó contra su amplio pecho, tarareando espirituales para calmar sus miedos. Juan no había llorado. Había aprendido temprano que las lágrimas eran un lujo que solo traía más dolor. En cambio, había observado el paisaje cubano rodar y tratado de memorizar cada detalle del viaje, archivando información que algún día podría ser útil si alguna vez encontraba el coraje para huir. La hacienda. La esperanza había parecido un palacio para sus ojos de 12 años, las grandes columnas blancas, los jardines manicuros, el aire de prosperidad que colgaba sobre todo como perfume caro. Aún no había aprendido a ver la podredumbre debajo de la hermosa fachada, o a reconocer los gritos que resonaban desde los barracones en noches cuando se necesitaba administrar disciplina. Marta lo había tomado bajo su ala desde el principio, enseñándole los protocolos intrincados de servir a la familia del amo. Cómo poner una mesa adecuada, cómo verter vino sin derramar una gota, cómo pararse perfectamente quieto por horas sin atraer atención. Lo más importante, le había enseñado cómo hacer de su rostro una pizarra en blanco, mostrando nada de los pensamientos o sentimientos que bullían debajo de la superficie. «Tienes inteligencia en tus ojos, muchacho», le había dicho Marta durante su primera semana. «Eso puede ser una bendición o una maldición en un lugar como este. Aprende a esconderla bien o te matará». Juan había sido un alumno apto, quizás demasiado apto. En 6 meses, había llamado la atención de Rafael mismo, quien lo declaró adecuado para entrenar como sirviente personal. El viejo mayordomo, un hombre digno llamado Jerónimo, que había servido a la familia por 30 años, había sido reacio a tomar un aprendiz. El amo le ha tomado cariño al muchacho. Le había confiado Jerónimo a Marta una noche cuando pensó que Juan no oía. Pero hay algo en él que me inquieta. Aprende demasiado rápido, ve demasiado. Un día todo ese conocimiento se volverá peligroso. Jerónimo había tenido razón, aunque tomó 15 años para que su profecía se cumpliera. El entrenamiento había sido brutal en su precisión. Cada gesto, cada palabra, cada expresión facial tenía que ser perfecta. Juan aprendió a anticipar las necesidades de su amo antes de que Rafael mismo las supiera. Memorizó las rutinas de la familia, sus preferencias, sus humores y temperamentos. Se convirtió en una sombra en sus vidas, esencial pero invisible, confiable pero nunca verdaderamente aceptado. Teodoro tenía 11 años cuando Juan llegó, un niño cruel que se deleitaba en atormentar a quienes no podían defenderse. Había descubierto temprano que Juan era un excelente objetivo para sus juegos, lo suficientemente inteligente para entender la humillación, pero impotente para retaliar. Juan recordaba el día en que Teodoro lo convenció de robar mangos de la cocina. Luego le dijo a su padre que el nuevo chico de casa era un ladrón. La paliza que siguió dejó cicatrices en la espalda de Juan que aún eran visibles 15 años después. Pero peor que el dolor físico había sido la lección que enseñó. Incluso actos de bondad o confianza podían ser usados en su contra. «Debes entender, Juan», había dicho Rafael después de administrar la paliza él mismo, su voz calmada y razonable mientras Juan sangraba en la tierra. «El robo es un pecado contra Dios y el hombre. Te golpeo no por ira, sino por amor, para salvar tu alma inmortal de la condenación». Esa había sido la introducción de Juan a la lógica peculiar de la esclavitud, donde la crueldad se disfrazaba de bondad y la opresión se justificaba como salvación. Margarita tenía 9 años entonces, una niña hermosa con rizos de cabello castaño y una sonrisa que podía encantar a los ángeles. Había parecido casi simpática con la situación de Juan en esos primeros días, a veces escabulléndole comida extra o hablando suavemente cuando sus padres no miraban. Él había permitido tontamente creer que ella podría ser diferente del resto de su familia. La ilusión se había roto en su 14º cumpleaños. No es que nadie recordara o reconociera tales cosas para los esclavos. Margarita le había pedido que la ayudara a rescatar un gatito que se había atrapado en la cisterna, sus maullidos lastimeros resonando desde las profundidades. Juan se había ofrecido a bajar y rescatar a la criatura, pensando que realizaba un acto de misericordia. El gatito estaba muerto cuando lo encontró, su pequeño cuerpo flotando en el agua negra. Pero eso no había sido el peor descubrimiento. Mientras sostenía al animal sin vida en sus manos, la risa de Margarita había flotado desde arriba. No la risa inocente de una niña, sino algo frío y calculador que había congelado su sangre. «Tonto Juan»,
le había gritado. ¿Realmente pensaste que me importaba algún gato sarnoso? Solo quería ver si eras lo suficientemente estúpido para bajar ahí por mí. Lo había dejado atrapado en la cisterna por 3 horas antes de enviar ayuda finalmente, alegando que lo había olvidado. El mensaje había sido claro. Incluso su aparente bondad era solo otra forma de control, otra manera de demostrar su impotencia. Las crueldades de Elena habían sido más sutiles pero no menos devastadoras. Tenía un talento para encontrar las vulnerabilidades más profundas de una persona y explotarlas con precisión quirúrgica. Cuando Juan tenía 16 años, se había enamorado de una chica llamada Celia que trabajaba en la casa principal, no la misma Celia de la que la familia había hablado en la cena, sino otra chica con el mismo nombre que había trabajado allí años antes. Elena había descubierto sus reuniones secretas y había tomado gran placer en arreglar para que la chica fuera vendida a una hacienda en Santiago, asegurándose de que Juan entendiera que sus sentimientos habían sido la causa directa de su sufrimiento. Le había presentado esto como una lección en los peligros de apegarse a placeres temporales. El amor es un lujo que no puedes permitirte, Juan, le había dicho con falsa simpatía. Cuanto antes aceptes esta verdad, menos dolor causarás a ti mismo y a los demás. La lección se reforzó cuando Juan tenía 22 años y se casó brevemente con una mujer llamada Sara, que trabajaba en los campos. Se les había permitido casarse en una ceremonia que los esclavos llamaban saltar la escoba. Una unión reconocida por su comunidad, pero no legalmente vinculante a los ojos de la ley. Por 2 preciosos años, Juan había probado algo cercano a la felicidad. Sara había dado a luz a una hija que llamaron Graciela, una niña hermosa con los ojos gentiles de su madre y la inteligencia rápida de su padre. Por un breve momento brillante, Juan se había permitido esperar que la vida pudiera contener algo más allá de la mera supervivencia. La esperanza se había aplastado cuando Graciela tenía 10 años y Sara se enfermó demasiado para trabajar efectivamente en los campos. Rafael había decidido que mantener a una esclava enferma era económicamente imprudente y Sara había sido vendida para pagar una deuda de juego. Graciela había ido con su madre, como siempre ocurría con los niños esclavos, dejando a Juan solo con nada más que recuerdos y el amargo conocimiento de que el amor era en verdad un lujo que no podía permitirse. No se había permitido cuidar profundamente de nadie desde entonces. Aunque mantenía amistades con personas como Salvador por necesidad y decencia humana básica, la familia Montenegro había logrado romper algo esencial dentro de él, convirtiéndolo en el sirviente perfecto que siempre habían querido, obediente, eficiente y emocionalmente vacío. Pero ahora, acostado en su estrecha cama sobre la cocina, Juan se dio cuenta de que el vacío se había estado llenando gradualmente con algo más a lo largo de los años. Cada humillación, cada pérdida, cada crueldad casual había agregado otra gota al reservorio de rabia que se había acumulado dentro de él. La muerte de Salvador había sido la gota final, la que causó que el recipiente se desbordara al fin. A través de su pequeña ventana, Juan podía ver la cisterna brillando a la luz de la luna como un ojo vigilante. La antigua estructura había estado presente en cada momento de su degradación, un testigo silencioso de 15 años de agravios acumulados. ¿Cuántas veces había limpiado sus paredes, descendido a sus profundidades, sentido el toque frío de su agua negra contra su piel? La cisterna conocía todos sus secretos, había absorbido todas sus lágrimas, sudor y sangre a lo largo de los años. Se había convertido en parte de él tanto como su propio latido, y esa noche parecía llamarlo con promesas de algo que nunca había osado imaginar: justicia. Los recuerdos continuaron fluyendo a través de la noche como un río de veneno, cada uno agregando peso a las cadenas que ataban no solo su cuerpo, sino su alma. Recordaba la muerte de Jerónimo por neumonía cuando Juan tenía 18 años, y cómo Rafael se había negado a llamar a un doctor porque tratar esclavos enfermos era un gasto innecesario. Recordaba al hijo de Rosa siendo vendido cuando solo tenía 8 años, los gritos del niño resonando a través de la hacienda mientras lo cargaban en un carro rumbo a horrores desconocidos. Recordaba 1000 pequeñas crueldades, 1000 humillaciones casuales, 1000 momentos en que su humanidad había sido despojada pedazo a pedazo, hasta que nada quedaba salvo la cáscara de un hombre que existía solo para servir a otros. Pero las cáscaras podían llenarse con nuevos contenidos, y Juan estaba comenzando a entender qué podría contener la suya en particular. Al acercarse el amanecer, se levantó de su cama y realizó sus abluciones matutinas con la misma precisión mecánica que gobernaba todas sus acciones. Se vistió con su uniforme impecable, peinó su cabello encanecido y se preparó para comenzar otro día de servidumbre perfecta.
pero detrás de sus facciones cuidadosamente compuestas, algo nuevo se agitaba, algo que había estado construyéndose por 15 años, y finalmente, estaba listo para emerger de su capullo de dormancia forzada. La cisterna esperaba en la luz creciente, sus aguas oscuras y quietas, impacientes. Había esperado 15 años, y podía esperar un poco más. Pronto, pensó Juan mientras descendía las escaleras para comenzar sus deberes diarios. Muy pronto. Desde la cocina, Marta levantó la vista cuando entró, su rostro curtido surcado por la preocupación. Lo había conocido por 15 años, lo había visto crecer de un niño aterrorizado a un hombre vacío, y sus ojos agudos podían detectar los cambios sutiles en su comportamiento. ¿Te sientes bien esta mañana, Juan?, preguntó en voz baja. Pareces diferente de alguna manera. Juan pausó en la preparación de la bandeja matutina del amo, considerando su pregunta. ¿Cómo podía explicar que se sentía más vivo que en años? Que el entumecimiento que lo había protegido por tanto tiempo, finalmente comenzaba a descongelarse. ¿Cómo podía decirle que el sirviente perfecto que todos habían conocido estaba empezando a recordar qué se sentía ser humano? Estoy bien, Marta, dijo al fin, su voz firme y controlada. Solo pensando en Salvador. Ella asintió con tristeza, entendiendo el duelo que la pérdida podía traer. Pero no entendía la otra cosa que la muerte de Salvador había traído, la pieza final de conocimiento que Juan necesitaba para completar el cuadro que se había formado en su mente por meses. El conocimiento de que algunas cadenas solo podían romperse ahogando. Los arbustos de adelfa que bordeaban el sendero del jardín siempre habían sido hermosos en su perfección mortal, racimos de flores rosas y blancas que podían matar a un hombre adulto, con solo unas pocas hojas preparadas adecuadamente. Juan había aprendido sobre sus propiedades venenosas años atrás, de viejo Jerónimo, quien le había advertido nunca dejar que los niños de la familia se acercaran durante sus paseos por el jardín. Bonitas como son, esas flores son muerte pura, había dicho Jerónimo, sus manos curtidas gentiles mientras cuidaba plantas más seguras. Cada parte de ese arbusto puede detener un corazón si sabes cómo usarlo. Ahora, 3 semanas después de la muerte de Salvador, Juan se encontró regresando a esos arbustos en la oscuridad antes del amanecer, seleccionando cuidadosamente las hojas más jóvenes y guardándolas en una pequeña bolsa de tela escondida bajo su colchón. El conocimiento se sentía como poder cursando por sus venas, el primer control real que había ejercido en 15 años de servidumbre. Comenzó pequeño, moliendo una sola hoja en polvo y mezclándola en el café matutino de Rafael. No suficiente para matar, solo para causar malestar, dolores de estómago, mareos, un sentimiento general de malestar que se atribuiría al calor opresivo de agosto, o quizás algo echado a perder en la comida. El efecto fue inmediato y gratificante. Rafael pasó la mañana agarrándose el estómago y quejándose de náuseas, eventualmente retirándose a su estudio, donde permaneció el resto del día. Elena se preocupó por él con genuina preocupación, enviando a Juan a buscar al doctor del pueblo, una pequeña ironía amarga que no le pasó desapercibida. El amo parece haber contraído algún tipo de dolencia estomacal, pronunció el doctor Morales después de su examen. Un hombre delgado con anteojos y cabello ralo, que había tratado a la familia Montenegro por décadas. Quizás algo que comió no le sentó bien. Recomiendo una dieta blanda por los próximos días y mucho descanso. Juan sirvió el té al doctor con perfecta compostura, incluso mientras algo salvaje y jubiloso danzaba detrás de sus facciones, cuidadosamente compuestas. Poder real, por primera vez en su vida adulta. Al día siguiente fue el turno de Elena. Una dosis ligeramente mayor mezclada en su té de la tarde junto con la miel que prefería. Pasó la noche retorciéndose con calambres estomacales, su rostro pálido enrojecido por la fiebre, mientras llamaba débilmente a Juan para que trajera paños fríos y caldo débil. No lo entiendo, susurró desde su cama. Su cabello dorado húmedo por el sudor. Primero Rafael y ahora yo. Quizás haya algo malo en el agua del pozo, pero Juan sabía que no había nada malo en el agua del pozo. Había probado esa teoría bebiendo profundamente de ella él mismo, parándose junto a la cisterna a la luz de la luna mientras contemplaba su próximo movimiento. El agua era pura y fría, como siempre había sido. Fue durante estas visitas de medianoche a la cisterna que Juan comenzó a oír los susurros por primera vez. Al principio los descartó como viento moviéndose a través del musgo español, o el sonido distante de aves nocturnas llamando a sus parejas. Pero a medida que pasaban los días y sus peregrinajes nocturnos a la estructura de piedra se volvían más frecuentes, los susurros se hicieron más claros y distintos. Pronunciaban su nombre. Juan.
murmuraban desde las profundidades negras, voces como agua lamiendo contra piedra. Juan Morales, hemos estado esperando. Se inclinaba sobre el borde y escudriñaba la oscuridad, buscando la fuente de los sonidos. A veces, cuando la luna estaba llena y su luz penetraba las profundidades, juraba ver rostros mirándolo de vuelta. El rostro de Salvador y otros que reconocía de sus años en la hacienda, esclavos que habían muerto por enfermedades o exceso de trabajo, que habían sido golpeados hasta la muerte por infracciones imaginadas, que simplemente habían desaparecido un día, y nunca se hablaba de ellos de nuevo. «Únete a nosotros», parecían decir las voces, «tráelos a nosotros. Pertenecen aquí en el agua profunda donde vive la justicia». Juan sabía que debería asustarse por estas apariciones, debería cuestionar su propia cordura y buscar ayuda para lo que claramente eran alucinaciones causadas por el duelo y el estrés, pero en cambio encontró las voces reconfortantes, como viejos amigos ofreciendo consejo y aliento. Entendían lo que había soportado, lo que planeaba, lo que necesitaba hacerse. Los susurros se fortalecían cada noche, y con ellos venía un sentido de propósito que había faltado en su vida por demasiado tiempo. Al final de la primera semana de su campaña, tanto Rafael como Elena estaban postrados en cama, con dolencias misteriosas que iban y venían sin causa aparente. Teodoro había comenzado a mostrar síntomas también, calambres estomacales violentos que lo dejaban pálido y temblando, aunque intentaba mantener su arrogancia usual. «Es algo en esta casa», declaró a su hermana sobre un desayuno que apenas podía tocar. «Algún tipo de miasma o contagio. Quizás deberíamos considerar mudarnos a La Habana hasta que pase». Margarita, quien hasta ahora había escapado la atención de Juan, parecía pensativa mientras sorbía su café. Café que Juan había preparado con su cuidado meticuloso habitual. «O quizás», dijo lentamente, «alguien nos está haciendo enfermar deliberadamente». La acusación colgaba en el aire como humo de un pyre funerario. Juan, parado inmóvil junto al aparador con una bandeja de plata en las manos, sintió su corazón saltar un latido, pero su rostro permaneció perfectamente compuesto, mostrando nada del pico repentino de miedo que atravesó su sistema nervioso. «¿Qué estás sugiriendo, hermana?», preguntó Teodoro, aunque sus ojos ya se estrechaban con sospecha. «Sugiero que coincidencias de esta magnitud son raras», replicó Margarita, sus ojos verdes escaneando la habitación como si la viera por primera vez. 3 miembros de la familia afectados con síntomas idénticos, mientras los sirvientes permanecen perfectamente sanos. «Parece improbable». Las manos de Juan permanecieron firmes mientras rellenaba los vasos de agua, pero internamente calculaba distancias a la puerta, rutas de escape a través de la casa, escondites en los barracones donde podría encontrar santuario temporal. Siempre había sabido que este momento llegaría eventualmente, el momento en que sus acciones serían descubiertas y su fachada cuidadosa se derrumbaría. Pero para su sorpresa, la mirada de Margarita pasó sobre él sin pausar, posándose en cambio en la joven que ayudaba a servir en la mesa. «Tú», dijo agudamente a Celia, la de 16 años que había estado trabajando en la casa solo por unos meses. «¿Cuál es tu nombre de nuevo?» «Celia, señorita», respondió la chica, su voz apenas por encima de un susurro. Era una cosa bonita con grandes ojos oscuros y piel del color de café con leche, y Juan podía verla temblar bajo el escrutinio de Margarita. «Celia», repitió Margarita pensativamente, «has estado ayudando en la cocina recientemente, ¿no? Asistiendo con la preparación de comidas». «Sí, señorita, con las verduras y eso». «Nada importante». «Nada importante», hizo eco Margarita, su voz tomando un filo peligroso. «Qué interesante que nuestras enfermedades comenzaron poco después de que empezaras a trabajar en la casa». Juan observó con horror creciente cómo la trampa se cerraba alrededor de la chica inocente. Quería hablar, redirigir la sospecha lejos de ella, pero sabía que cualquier intervención de su parte solo fortalecería la convicción de Margarita de que alguien entre los sirvientes era responsable. «Por favor, señorita», suplicó Celia, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «No he hecho nada malo, no lastimaría a nadie». Margarita se levantó de su silla, sus movimientos depredadores y gráciles. «Quizás pensaste que podías hacerte indispensable primero enfermándonos, luego cuidándonos de vuelta a la salud. O quizás estás trabajando con alguien más. Uno de los peones de campo que te ha llenado la cabeza con ideas de rebelión». La acusación estaba tan lejos de la verdad que Juan casi rió, pero el sonido murió en su garganta al darse cuenta de lo que estaba por suceder. Había visto este patrón antes, la necesidad de culpar a alguien, de encontrar un chivo expiatorio para problemas sin solución clara. Celia había sido seleccionada para la destrucción, y nada que él dijera o hiciera la salvaría sin revelar su propia culpa. Esa tarde,
Celia fue arrastrada de la casa y sometida a interrogatorio que rápidamente escaló a tortura. Juan fue forzado a observar desde la ventana de la cocina mientras la ataban al poste de azotes y comenzaban a extraer una confesión mediante medios que hacían que su estómago se revolviera de revulsión. La pobre chica resistió más de lo que Juan habría pensado posible, manteniendo su inocencia incluso mientras el látigo del capataz abría surcos sangrientos en su espalda. Pero eventualmente el dolor y el terror quebraron su resolución y comenzó a confesar crímenes que nunca cometió. Sí, gritó a través de sus lágrimas. Sí, puse algo en la comida, pero no fue mi idea. Salvador me dijo que lo hiciera antes de morir. Dijo que los amos merecen sufrir. Era una mentira nacida de la desesperación, un intento de transferir la culpa a alguien que ya no podía defenderse. Pero la familia Montenegro se aferró a ello con satisfacción salvaje, como si la culpa póstuma de Salvador de alguna manera justificara la brutalidad que infligían en una chica inocente. Esa noche, mientras el cuerpo roto de Celia era llevado a los barracones, Juan se arrodilló junto a la cisterna y lloró lágrimas de rabia y autodesprecio. Su búsqueda de justicia había reclamado otra víctima inocente, agregando a la montaña de culpa que ya amenazaba con aplastar su alma. «Lo siento», susurró al agua negra. «Nunca quise que ella sufriera por mis acciones». Las voces que surgían de las profundidades parecían comprensivas, casi empáticas. «Daño colateral», murmuraban. «El precio de la revolución. Ella entenderá con el tiempo». «¿Lo hará?», preguntó Juan, su voz quebrándose con emoción. «Pregúntaselo tú mismo», respondieron las voces. «Se unirá a nosotros pronto». Juan levantó la vista alarmado, pero la implicación era clara. Las heridas de Celia eran graves, y la infección ya se instalaba. Sin cuidado médico adecuado, que nunca se proporcionaría a una esclava que había confesado envenenar a sus amos, probablemente estaría muerta en días. Otra muerte en su conciencia, otra alma agregada al coro creciente, que lo llamaba desde las profundidades de la cisterna. Mientras caminaba de vuelta a la casa esa noche, Juan se dio cuenta de que había cruzado una línea de la cual no podía regresar. El enfoque cuidadoso y medido que había planeado se salía de control, reclamando víctimas que nunca había pretendido dañar. La capacidad de crueldad de la familia Montenegro excedía incluso sus peores expectativas, y su disposición a sacrificar vidas inocentes para protegerse no conocía límites. Si iba a llevar esto a cabo, y estaba comenzando a entender que no tenía elección en el asunto, necesitaría acelerar su cronograma. Los susurros de la cisterna se volvían más insistentes cada noche, y los rostros en sus profundidades más numerosos. «Pronto», parecían decir. «Debe ser pronto antes de que más inocentes paguen el precio por tu hesitación». Juan asintió sombríamente mientras subía las escaleras a su pequeña habitación sobre la cocina. Pronto, de verdad, la fundación se agrietaba, y era hora de derribar toda la estructura. Pero primero, necesitaba visitar los arbustos de Adelfa una vez más. Esta vez recolectaría suficientes hojas para terminar lo que había empezado. Celia murió un martes por la mañana, mientras los turpiales cantaban en los árboles de mango. Sus canciones alegres un contrapunto cruel al último aliento ronco de la chica. Juan se enteró por Marta, quien entregó la noticia con la resignación cansada de alguien que había presenciado demasiadas muertes a lo largo de los años. «Pobre niña nunca tuvo una oportunidad», dijo Marta mientras amasaba la masa para el pan del día, sus manos poderosas trabajando algo del duelo y la ira que no podía expresar en palabras. La infección se apoderó de esas heridas de látigo, y no había nada que nadie pudiera hacer. Siguió pidiendo por su mamá hasta el final. Juan no dijo nada, pero algo frío y final se asentó en su pecho como una piedra cayendo en agua quieta. Otra inocente destruida por sus acciones. Otra alma clamando por justicia desde más allá de la tumba. Esa noche oyó la voz de Celia uniéndose al coro que surgía de las profundidades de la cisterna, joven y dulce, y desgarradoramente triste. «¿Por qué no me salvaste?», susurraba desde el agua negra. «Podrías haber dicho la verdad». «Lo siento», respondió Juan, su voz apenas audible incluso para sí mismo. «Fui un cobarde». «Sí», acordaron las otras voces, una sinfonía de los muertos y olvidados. «Pero la cobardía puede curarse. La pregunta es si tienes la fuerza para el remedio». La salud de la familia había mejorado algo desde la confesión y subsiguiente muerte de Celia, como si su sufrimiento hubiera purgado de alguna manera el veneno de sus sistemas. Juan había dejado de agregar adelfa a su comida después del arresto de la chica, en parte por culpa y en parte por el conocimiento de que la sospecha ahora se enfocaba en otro lugar. Pero la mejora era temporal, y en días de la sepultura de Celia en el cementerio de esclavos, nuevos síntomas comenzaron a aparecer.
Esta vez Juan fue más creativo en sus métodos. Unas gotas de extracto de pockweed en el frasco de perfume de Elena causaron erupciones dolorosas en la piel que desconcertaron al doctor Morales y dejaron su rostro temporalmente desfigurado. Semillas molidas de Jimson Weed mezcladas en el tabaco de Teodoro causaron alucinaciones violentas que lo tuvieron delirando sobre demonios y ángeles por la mejor parte de una semana. Para Rafael, Juan eligió un enfoque más psicológico. Comenzó a mover pequeños objetos alrededor del estudio del amo, cambiando libros a estantes diferentes, reubicando papeles en cajones equivocados, ajustando la posición del decantador de brandy por solo unos centímetros cada día. El efecto acumulativo fue hacer que el patriarca cuestionara su propia cordura, preguntándose si las dolencias misteriosas afectaban su mente tanto como su cuerpo. «Juraría que dejé esos documentos al lado izquierdo de mi escritorio», murmuró Rafael a Elena una noche, mientras Juan servía sus bebidas después de la cena. «Pero cuando los busqué esta tarde, estaban archivados en el gabinete equivocado por completo. Quizás los moviste y simplemente lo olvidaste», sugirió Elena, aunque su propia voz llevaba una nota de incertidumbre. Su rostro aún sanaba de la erupción misteriosa que había brotado en sus mejillas y frente, dejándola luciendo demacrada y años mayor que su edad real. «Yo no olvido cosas», espetó Rafael, su temperamento más corto de lo usual debido al estrés de los eventos inexplicables que plagaban su hogar. «Alguien ha estado en mi estudio. Alguien ha estado tocando mis papeles privados». La paranoia se extendía por la familia como un contagio, y Juan encontraba una satisfacción oscura en verlos volverse ojos suspicaces hacia sus sirvientes restantes. La confianza, una vez rota, era casi imposible de reconstruir, y la familia Montenegro estaba comenzando a entender qué se sentía vivir en miedo constante. Pero la satisfacción de Juan fue de corta duración. El punto de quiebre llegó en una tarde sofocante de finales de agosto, cuando el aire estaba tan espeso con humedad que respirar se sentía como ahogarse en cámara lenta. Margarita lo había convocado a su sala de estar privada, un santuario frívolo decorado en tonos de rosa y blanco que lo hacía parecer el interior de un joyero. Estaba sentada en su escritorio de escritura cuando entró, su cabello castaño recogido revelando la curva elegante de su cuello, una pequeña caja de madera abierta ante ella, revelando un surtido de joyas que captaban la luz de la tarde, filtrándose por las altas ventanas. «Juan», dijo sin volverse, su voz llevando una nota extraña que hizo que el vello de su nuca se erizara. «Parece que me falta algo de mi colección de joyas. El collar de perlas de mi abuela, el que tiene el broche de zafiro. No sabrás nada al respecto, ¿verdad?» La sangre de Juan se convirtió en agua helada en sus venas. Nunca había robado nada a la familia. Nunca siquiera había sido tentado a pesar de las incontables oportunidades que su posición le ofrecía. La acusación era tan falsa como la que había matado a Celia, pero ya podía ver hacia dónde llevaba esto. «No, señorita», dijo con cuidado manteniendo su voz nivelada y respetuosa. «No he visto su collar». Margarita giró en su silla para enfrentarlo, y Juan se sorprendió de cuánto había cambiado en las últimas semanas. Las dolencias misteriosas que habían plagado a su familia habían cobrado su precio en ella también, agregando líneas alrededor de sus ojos y una dureza a su expresión que hacía que su belleza pareciera frágil y peligrosa. «Qué extraño», musitó levantándose de su silla con gracia fluida, «porque recuerdo claramente verte admirándolo la semana pasada cuando limpiabas mi habitación. Lo sostuviste a la luz y comentaste lo hermoso que era». La mentira era tan descarada, tan fácilmente refutable que Juan casi protestó su inocencia, pero entonces vio el brillo calculador en los ojos verdes de Margarita, y se dio cuenta de que la verdad era irrelevante para lo que ocurría aquí. Ella necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por el miedo y la incertidumbre que habían invadido su mundo previamente ordenado. La muerte de Celia había proporcionado solo alivio temporal. Ahora se requería una nueva víctima. «Señorita, yo nunca», comenzó Juan, pero Margarita lo cortó con un gesto agudo. «No me mientas, Juan. Es insultante para ambos». Caminó lentamente alrededor de él como un depredador circundando a una presa herida. «Has estado con esta familia por 15 años. Te hemos confiado, tratado bien, dado una posición de responsabilidad y respeto, y así es como pagas nuestra bondad». La palabra bondad golpeó a Juan como un golpe físico. 15 años de brutalidad, humillación y pérdida, y ella lo llamaba bondad. El control cuidadoso que había mantenido por tanto tiempo comenzó a agrietarse, y sintió algo oscuro y violento agitándose en las profundidades de su alma. «Hemos sido más que generosos contigo», continuó Margarita, su voz tomando el tono de rectitud herida que la familia usaba para justificar sus crueldades. «Pero quizás hemos sido demasiado indulgentes».
Quizás te hemos permitido olvidar tu lugar apropiado. Caminó a la ventana y tiró del cordón de la campana que convocaría al capataz. Juan sabía lo que venía después, el mismo ritual que había reclamado a Salvador y Celia y a incontables otros a lo largo de los años. La acusación, el juicio simulado, el castigo inevitable que serviría tanto como retribución como advertencia para cualquier que albergara pensamientos similares de rebelión. «Por favor, señorita Margarita», dijo Juan abandonando el orgullo en un intento desesperado de evitar el horror que sabía venía. «He servido a su familia fielmente por 15 años. Nunca he robado nada. Nunca les he dado causa para dudar de mi lealtad. Por favor, no haga esto». Por un momento, algo que podría haber sido duda parpadeó en los rasgos de Margarita, pero rápidamente fue reemplazado por la fría certeza que había guiado las acciones de su familia por generaciones. «¿Lealtad?», rió el sonido alto y quebradizo. «¿Llamas lealtad a envenenar nuestra comida y mover cosas por la casa para volvernos locos?» «Oh, sí, Juan. Sabemos que fuiste tú. Las dolencias misteriosas, los objetos perdidos, el aire general de malevolencia que se ha asentado sobre nuestro hogar. ¿Quién más podría haber sido? ¿Quién más tiene acceso tan íntimo a nuestros espacios privados?» Juan sintió que lo último de su compostura cuidadosamente mantenida comenzaba a desmoronarse. Ella sabía, de alguna manera, a pesar de todas sus precauciones, Margarita había armado la verdad sobre su campaña de venganza sutil. La falsa acusación sobre el collar era solo una excusa conveniente para hacer lo que ya había decidido era necesario. El capataz llegó en minutos, un hombre brutal llamado García que tomaba placer obvio en su trabajo. Estaba acompañado por 2 peones de campo, que habían sido presionados en servicio como ejecutores, sus rostros cuidadosamente en blanco mientras evitaban mirar a los ojos de Juan. «Este negro ha estado robándome», anunció Margarita, su voz llevando la autoridad de certeza absoluta. «Quiero que lo azoten como ejemplo para los otros». «¿Cuántos latigazos, señorita?», preguntó García, sus manos cicatrizadas ya alcanzando el látigo enrollado en su cinturón. 20, dijo Margarita sin dudar. «Y asegúrate de que todo el hogar mire. Quiero que todos entiendan las consecuencias de traicionar nuestra confianza». Mientras lo arrastraban de la casa hacia el poste de azotes, que se erguía en el centro de los barracones como un monumento a la crueldad humana, Juan sintió algo fundamental romperse dentro de él. No su espíritu, eso había sido roto años atrás, sino algo más profundo y esencial. Los últimos vestigios de su humanidad, quizás, o su fe en la posibilidad de justicia en un mundo gobernado por monstruos. El azote fue brutal, cada latigazo del gato de 9 colas rasgando carne y músculo con precisión científica. Juan había sido golpeado antes, pero nunca con tal minuciosidad sistemática. García era un artista con el látigo, sabiendo exactamente cómo infligir máximo dolor sin causar daño permanente, que pudiera reducir el valor de su víctima como propiedad. Pero la agonía física no era nada comparada con la tortura psicológica de ser forzado a mantener su inocencia. Incluso mientras las tiras de cuero desollaban piel de su espalda, los esclavos reunidos observaban en silencio horrorizado, sus rostros reflejando el conocimiento de que cualquiera de ellos podría ser el siguiente, que la inocencia no era protección contra la crueldad arbitraria de sus amos. Después del azote, mientras Juan colgaba semi-inconsciente del poste con sangre corriendo por su espalda, doña Elena Montenegro se acercó con algo apretado en sus delicadas manos. Esperó hasta que levantó la cabeza para mirarla. Luego sostuvo lo que llevaba para que lo viera. Era una carta amarillenta por la edad y suave por incontables lecturas. La carta de Juan, la única que había recibido de su hija Graciela después de que fuera vendida con su madre 8 años atrás. La conexión única que había mantenido con la familia que le había sido arrancada. La única prueba tangible de que una vez había sido más que propiedad. «Encontré esto escondido en tu habitación», dijo Elena, su voz llevando falsa simpatía, junto con otros ítems interesantes. «¿Realmente pensaste que no registraríamos tus aposentos después de que el collar de Margarita desapareciera?» La visión de Juan se nubló con lágrimas y dolor, pero podía ver la carta lo suficientemente claro para distinguir la escritura infantil de Graciela, las palabras que de alguna manera había convencido a alguien de ayudarla a escribir. Ella tendría 18 años ahora si aún viviera. Una joven mujer que quizás ni siquiera recordara al padre que había sido impotente para protegerla. «Por favor», susurró Juan, su voz apenas audible. «Por favor, no». Elena sonrió, una expresión fría y hermosa que transformaba su rostro en algo inhumano. «Deberías haber pensado en eso antes de decidir robarnos», dijo. Luego encendió un fósforo y lo sostuvo en la esquina de la carta. Juan observó en horror impotente
cómo las llamas consumían las palabras de su hija, reduciendo 8 años de esperanza y amor a cenizas y humo. La carta se curvó y ennegreció en las manos de Elena, y con ella murió la última luz en el alma de Juan. Ahí, dijo Elena, dejando caer los restos ardientes a sus pies. Ahora no tienes nada más que lo que elegimos darte. Quizás eso te ayude a recordar tu lugar apropiado. Mientras las cenizas de la carta de su hija se esparcían en la brisa vespertina, Juan sintió algo nuevo y terrible nacer en el espacio hueco donde una vez había estado su corazón. Las voces de la cisterna lo llamaban con más urgencia ahora, prometiendo cosas que su mente racional sabía eran imposibles, pero que su alma rota necesitaba desesperadamente creer. Esa noche, mientras yacía boca abajo en su estrecha cama, con su espalda arruinada gritando de agonía, Juan tomó la decisión final que sellaría todos sus destinos. El plan cuidadoso que había estado desarrollando por semanas cristalizó en un enfoque agudo y mortal. Necesitaría moverse rápido ahora, antes de que sus heridas sanaran lo suficiente para ponerlo de vuelta al trabajo, antes de que las sospechas de la familia se desvanecieran y su guardia bajara. Mañana por la noche, decidió, cuando la luna estuviera oscura y las aguas de la cisterna negras como el odio en su corazón, las voces de las profundidades parecían aprobar, sus susurros creciendo más fuertes y urgentes, mientras las horas se arrastraban hacia el amanecer. Pronto prometían, pronto se serviría justicia, y el peso de las cadenas finalmente se levantaría de sus hombros, incluso si eso significaba ahogarlos a todos en el proceso. La noche llegó sin luna y espesa con la promesa de tormenta, el aire tan pesado con humedad que incluso las chicharras habían caído en silencio. Juan se movió a través de la hacienda como un fantasma hecho carne, sus pies silenciosos en los pisos de madera pulida que había limpiado incontables veces en los últimos 15 años. Cada crujido y susurro de la vieja mansión le era conocido, cada sombra una compañera familiar en su peregrinaje nocturno hacia la justicia. Su espalda aún ardía con el fuego del azote de ayer, las heridas supurando a través de los vendajes ásperos que Marta había aplicado con manos temblorosas, pero el dolor físico se había vuelto irrelevante ahora, subordinado al propósito mayor que lo impulsaba a través de la oscuridad. Las voces de la cisterna lo habían llamado todo el día, creciendo más fuertes e insistentes al ponerse el sol y acercarse la hora designada. En la cocina, Juan preparó su servicio final con el mismo cuidado meticuloso que había mostrado por 15 años. El servicio de té brillaba a la luz de la lámpara, delicadas tazas de porcelana pintadas con rosas, una tetera a juego que había estado en la familia Montenegro por 3 generaciones, una bandeja de plata que reflejaba su rostro como un espejo oscuro. En la tetera fue la combinación más potente de extractos de plantas que jamás había preparado, suficiente de dalera para detener un corazón, Jimson Weed para nublar la mente, y una dosis masiva de raíz de valeriana para asegurar un sueño profundo y sin sueños. El aroma amargo de almendra de la mezcla se enmascaró con generosas cantidades de miel y crema, la forma preferida de la familia para tomar su té vespertino. Juan les había servido esta misma mezcla cientos de veces antes, pero esa noche sería la última que alguien probaría el precioso Earl Grey de Elena en esta casa. Llevó la bandeja a través de los pasillos oscuros, sus movimientos automáticos y seguros a pesar de la electricidad sobrenatural que parecía crepitar en el aire a su alrededor. Relámpagos parpadeaban en el horizonte, prometiendo la tormenta que había estado construyéndose todo el día, y en su breve iluminación, Juan captaba vislumbres de rostros en las ventanas, el rostro de Salvador, de Celia y docenas de otros que habían muerto en esta hacienda maldita a lo largo de las décadas. La familia estaba reunida en el salón, como era su costumbre los viernes por la noche. Se sentaban en sus posiciones usuales alrededor de la habitación, Rafael en su enorme silla de cuero junto a la chimenea, Elena en el sofá con su bordado, Teodoro repantigado en el asiento de la ventana con un libro de poesía, y Margarita al piano, sus dedos tocando una melodía melancólica que parecía hacer eco a la tormenta acercándose. «Ah, Juan», dijo Rafael sin levantar la vista de su periódico. «Tiempo perfecto. Justo estaba pensando en lo agradable que sería una taza de té». «Por supuesto, señor», respondió Juan, su voz firme y controlada a pesar de la salvajez que rugía debajo de la superficie. Comenzó el ritual familiar de servicio, vertiendo cada taza con los mismos movimientos precisos que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. La familia aceptó su té con la entitlement casual, de aquellos que nunca habían cuestionado su derecho a ser servidos por otros. Sorberón y charlaron sobre asuntos inconsecuentes, el clima, la próxima cosecha,
Eventos sociales en la pequeña pero pretenciosa sociedad del Valle del Cauca. Ninguno pareció notar el ligero amargor que persistía debajo de la dulzura de la miel, o la forma en que las manos de Juan temblaban casi imperceptiblemente mientras servía. «Este té sabe diferente esta noche», comentó Elena después de unos sorbos. «¿Lo preparaste de manera diferente, Juan?» «No, señora», mintió Juan suavemente. «Quizás la humedad esté afectando el sabor. Todo sabe extraño en noches como esta». Ella asintió y tomó otro sorbo, aparentemente satisfecha con la explicación. Alrededor de la habitación, los otros miembros de la familia continuaron bebiendo su té envenenado, cada trago llevándolos más cerca de la oscuridad que los esperaba. Los efectos comenzaron en minutos. Teodoro fue el primero en sucumbir, su libro deslizándose de dedos inertes mientras sus párpados se volvían pesados. «Extraño», murmuró, sus palabras ya comenzando a arrastrarse. «Me siento peculiar». «Yo también me siento bastante cansada», dijo Margarita, sus dedos fallando en las teclas del piano. La melodía que había estado tocando se disolvió en notas discordantes, antes de caer en silencio por completo. Rafael intentó pararse de su silla, pero encontró sus piernas inestables debajo de él. ¿Qué está pasando?», le preguntó, su voz gruesa con confusión y alarma creciente. «Juan, ¿qué has...?» Pero las palabras del patriarca se desvanecieron mientras las drogas tomaban control, sus ojos rodando hacia atrás en su cabeza mientras la conciencia huía. Elena duró unos segundos más, sus instintos maternos luchando contra la marea química que ahogaba su conciencia. «Los niños», susurró extendiendo la mano hacia su hijo e hija con manos que ya no obedecían su voluntad. «Aguanta, Mao, ayúdenlos». Luego ella también se fue, desplomándose hacia adelante en el sofá como una marioneta con hilos cortados. Juan se paró en el silencio repentino, rodeado por las formas inconscientes de sus torturadores. Por un momento, la duda se coló en su mente como humo a través de un ojo de cerradura. Estos eran seres humanos, cualesquiera fueran sus pecados, y lo que estaba por hacer condenaría su propia alma tan seguramente como las de ellos. Pero entonces recordó a Salvador colgando del mango, a Celia muriendo en agonía por heridas de látigo infectadas, la carta de su hija ardiendo en las manos crueles de Elena. La duda pasó como una tormenta de verano, dejando solo certeza cristalina en su estela. Las voces de la cisterna eran más fuertes ahora, llamándolo a través de las paredes de la casa con urgencia creciente. Hablaban en lenguajes que no reconocía pero de alguna manera entendía, prometiéndole paz y justicia, y un fin al dolor que había consumido su vida por 15 largos años. «Tráelos a nosotros», susurraban las voces. «Tráelos a casa». Juan comenzó con Rafael, el peso considerable del patriarca haciendo la tarea difícil a pesar de su estado inconsciente. Medio lo llevó, medio lo arrastró al amo de la casa a través de la puerta trasera y a través del patio hacia la cisterna, su espalda herida gritando con cada paso. El aire nocturno era espeso como jarabe, cargado con electricidad de la tormenta acercándose, y en algún lugar a lo lejos un perro comenzó a aullar con miedo primitivo. La cisterna esperaba en la oscuridad como un altar antiguo, sus paredes de piedra brillando con humedad. Juan nunca había medido su profundidad con precisión, pero sabía que era al menos 6 metros hasta la superficie del agua, y el agua misma era lo suficientemente profunda para tragar a un hombre por completo. A lo largo de los años, varios animales habían caído en sus profundidades y se habían ahogado. Gatos, perros, incluso un caballo una vez, y sus cuerpos nunca habían sido recuperados. Esa noche reclamaría presas más grandes. Rafael se agitó ligeramente mientras Juan lo posicionaba en el borde de la cisterna, su mente nublada por drogas luchando contra la oscuridad acercándose. Por un momento, sus ojos se enfocaron en el rostro de Juan, y algo como reconocimiento parpadeó en sus profundidades. «Tú», susurró, la palabra apenas audible sobre el viento creciente. «Sí», dijo Juan simplemente. «Fui yo», luego empujó. Y don Rafael Montenegro desapareció en el agua negra con apenas un chapoteo. La superficie se cerró sobre él como una boca hambrienta, y por un momento hubo silencio perfecto, pero solo por un momento. Luego el agua comenzó a churnear y burbujear como si algo vasto y terrible se agitara en sus profundidades. Rostros aparecieron en las ondulaciones, no solo las facciones ahogadas de Rafael, sino los rostros de todos los que habían muerto en esta hacienda a lo largo de las décadas. Parecían dar la bienvenida a su antiguo amo a su nuevo hogar, sus expresiones variando desde resignación triste hasta alegría salvaje. Juan no sintió satisfacción en la muerte del patriarca, solo un sentido hueco de completitud. 1 menos 3 por ir. Elena fue la siguiente,
su marco más pequeño haciendo el viaje más fácil a pesar del agotamiento de Juan. Permaneció inconsciente durante todo el calvario, su rostro pacífico y sereno mientras la bajaba al abrazo de la cisterna. El agua la aceptó con el mismo entusiasmo hambriento que había mostrado por su esposo, y pronto ella también había vanished debajo de su superficie oscura. La tormenta estaba más cerca ahora, su trueno retumbando a través del cielo cubano como los pasos de gigantes acercándose. En la iluminación estroboscópica de los relámpagos, Juan podía ver el agua en la cisterna comenzando a subir, como si la adición de cada cuerpo de alguna manera aumentara su volumen. Eso era imposible, por supuesto. Su mente racional sabía que el agua no podía simplemente multiplicarse así, pero la racionalidad lo había abandonado en algún punto entre la cocina y este momento de juicio último. Teodoro y Margarita siguieron a sus padres a las profundidades, cada uno desapareciendo debajo de la superficie con la misma terrible finalidad. Para cuando Juan bajó la forma inconsciente de Margarita al agua, la cisterna estaba casi llena hasta el borde, el líquido negro lamiendo el borde de piedra como lenguas ansiosas. Las voces de abajo eran un coro rugiente ahora. Cientos de almas clamando en triunfo y alivio. Hablaban de justicia servida y deudas pagadas, del orden natural finalmente restaurado después de décadas de perversión y crueldad. Juan se arrodilló en el borde de la cisterna y escuchó su canción, sintiendo lágrimas rodar por su rostro por primera vez en años. «Está hecho», susurró al agua churneante. «Son suyos ahora. ¿Y qué de ti?», y preguntaron las voces al unísono. «¿Te unirás a nosotros voluntariamente o debes ser traído?». Juan consideró la pregunta con la curiosidad detached de un hombre que ya había hecho paz con su destino. Podía huir, quizás robar un caballo e intentar alcanzar el norte antes de que sus crímenes fueran descubiertos. Pero no tenía a dónde ir. Nadie que albergaría a un esclavo fugitivo, especialmente uno culpable de asesinar a toda una familia blanca. La ley lo cazaría con perros y cuerdas, y su fin sería mucho más terrible que cualquier cosa que la cisterna pudiera ofrecer. Además estaba cansado, tan cansado. «Vendré voluntariamente», dijo poniéndose de pie en piernas que se sentían como si pertenecieran a otro. «Pero no aún. Quiero verlos encontrar los cuerpos. Quiero ver sus rostros cuando se den cuenta de lo que pasó aquí». Las voces parecieron aprobar esta decisión, su coro volviéndose más suave y paciente. Habían esperado décadas por justicia. Podían esperar unas horas más. Juan caminó de vuelta a la casa mientras las primeras gotas gordas de lluvia comenzaban a caer del cielo, oscurecido por la tormenta. Detrás de él, la cisterna burbujeaba y churneaba con sus nuevos residentes, el nivel del agua de alguna manera aún subiendo a pesar de la imposibilidad de tal cosa. Para la mañana, sabía que estaría completamente llena, un espejo negro reflejando el cielo y ocultando la verdad debajo de su superficie deceptivamente calmada. En el salón, las tazas de té aún estaban donde la familia las había dejado, sus contenidos ahora fríos y amargos. Juan las recogió metódicamente, lavando cada pieza con su cuidado usual antes de devolverla a su lugar apropiado en el gabinete de porcelana. Que los investigadores se devanen los sesos sobre la desaparición de toda una familia, sin señales de lucha, sin evidencia de violencia más allá de las tazas vacías que habían contenido su comida final. Mientras trabajaba, la tormenta finalmente estalló sobre su cabeza, enviando láminas de lluvia contra las ventanas y sacudiendo la vieja casa hasta sus cimientos. Los relámpagos iluminaban las habitaciones en instantáneas Stark de blanco y negro, y en cada destello, Juan pensó ver figuras paradas en las sombras, Salvador y Celia y todos los otros, observándolo con aprobación y anticipación. Pronto parecían decir, muy pronto ahora. Juan terminó su limpieza y caminó a la ventana de la cocina, mirando hacia la cisterna a través de la lluvia torrencial. El agua estaba llena ahora, nivelada con el borde de piedra y perfectamente quieta a pesar de la tormenta rugiendo arriba. 4 cuerpos yacían debajo de esa superficie plácida, pero de alguna manera Juan sabía que si alguien mirara en sus profundidades mañana, no verían nada más que agua fría y clara reflejando el cielo. La hacienda. La esperanza había reclamado sus víctimas finales, y la cisterna había recibido finalmente la ofrenda que había estado esperando por todos estos años. Justicia, reflexionó Juan. A veces llevaba un rostro extraño, pero era justicia de todos modos. Al acercarse el amanecer y la tormenta comenzara a amainar, Juan se acomodó en la silla de cuero de Rafael para esperar el descubrimiento inevitable. No tenía planes de huir o esconderse, ningún esquema desesperado de escape. Su trabajo estaba hecho, y su destino sellado tan seguramente como el de la familia ahora descansando en su tumba acuosa.
Las voces de la cisterna se habían callado, pero Juan aún podía sentir su presencia como una mano cálida en su hombro. Estarían esperándolo cuando llegara su hora, no como jueces o verdugos, sino como amigos dándole la bienvenida a casa después de un viaje largo y terrible. Hasta entonces, se sentaría y esperaría y recordaría qué se sentía ser libre. El amanecer llegó reacio a la hacienda La Esperanza, el sol luchando a través de las nubes pesadas dejadas por la tormenta nocturna. El aire colgaba espeso con humedad y el olor a tierra mojada. El musgo español goteaba constantemente de los mangos antiguos, y en algún lugar a lo lejos, un solo turpial llamaba con claridad desgarradora a la mañana silenciosa. Juan Morales se sentó inmóvil en la silla de cuero de don Rafael Montenegro, sus manos dobladas en su regazo y sus ojos fijos en la ventana del salón que miraba hacia la cisterna. No se había movido por 3 horas, no desde que las últimas nubes de tormenta habían pasado y la primera luz pálida había comenzado a filtrarse a través de las cortinas. Su espalda dolía por sus heridas, su garganta estaba seca como polvo, pero estos malestares parecían pertenecer a otro. Un hombre diferente que había vivido en un mundo diferente antes de que la justicia finalmente se sirviera. La casa a su alrededor estaba en silencio sepulcral, llena con la opresiva quietud que sigue a la muerte repentina. Incluso los ratones en las paredes parecían sentir que algo fundamental había cambiado, que el orden natural que había gobernado este lugar por 3 generaciones había sido volcado en una sola noche de ajuste de cuentas. A través de la ventana, la cisterna aparecía perfectamente normal a la luz matutina, solo una estructura de piedra antigua rodeada de hierba mojada y flores silvestres. El agua dentro estaba quieta y clara, reflejando el cielo gris como vidrio pulido. No quedaba señal de los 4 cuerpos que yacían en algún lugar de sus profundidades. Ninguna evidencia de las fuerzas sobrenaturales que habían guiado la mano de Juan a través de las horas más oscuras de la noche. Las voces habían caído en silencio con el amanecer, pero Juan aún podía sentir su presencia como una corriente cálida debajo de la superficie de su conciencia. Eran pacientes ahora, contentas de esperar a que el acto final de esta larga tragedia se desarrollara. Pronto, se uniría a ellas en su santuario acuoso, y el último capítulo del reinado de terror de la familia Montenegro sería escrito en sangre y venganza. El sonido de caballos acercándose trajo a Juan de vuelta al presente inmediato. Había estado esperando este momento desde que la tormenta pasó, sabiendo que alguien eventualmente vendría buscando a la familia cuando fallaran en aparecer para sus obligaciones sociales habituales de sábado por la mañana. Los Montenegro eran criaturas de hábitos rígidos, sus vidas gobernadas por calendarios sociales y citas de negocios que no podían ignorarse sin consecuencia. A través de la ventana, Juan observó cómo 3 jinetes se acercaban a la casa principal. El alguacil Benjamín Cruz, un hombre delgado y nervioso que mantenía su posición más por conexiones políticas que por aptitud particular para el cumplimiento de la ley. El doctor Morales aún llevando su maletín médico negro a pesar de la hora temprana, y el reverendo Marcos Vega, cuya presencia sugería que alguien ya sospechaba lo peor. Juan no hizo movimiento para esconderse o huir mientras los hombres desmontaban y se acercaban a la puerta principal. Simplemente se sentó en perfecta quietud, sus manos dobladas y su rostro compuesto, esperando el descubrimiento inevitable que sellaría su destino. El golpe cuando llegó fue excitante al principio, el rap educado de visitantes que esperaban ser bienvenidos. Cuando nadie respondió, los sonidos se volvieron más urgentes, más demandantes. Juan podía oír al alguacil Cruz llamando a la familia, su voz llevando la autoridad forzada de un hombre débil intentando proyectar fuerza. Don Rafael, doña Elena, soy el alguacil Cruz. Necesitamos hablar con ustedes sobre algunas preocupaciones que se han levantado en el pueblo. Más golpes, más llamadas y luego la decisión inevitable de entrar sin invitación. Juan oyó la puerta principal crujir al abrirse, seguida por los pasos cautelosos de hombres entrando en una casa vacía como una tumba. «Hola», la voz del doctor Morales resonó en el pasillo. «¿Hay alguien en casa? ¿Rafael?» Lo encontraron en el salón, sentado exactamente como había estado por las últimas 3 horas. Los 3 hombres se congelaron en la puerta al verlo, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y alarma creciente. Un negro sentado en la silla del amo era una vista tan sin precedentes, tan fundamentalmente equivocada en su mundo ordenado, que por un momento ninguno pudo hablar. «Tú», logró finalmente el alguacil Cruz, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cadera. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu amo?» Juan levantó la vista hacia ellos con ojos que no tenían miedo, ni culpa, ni emoción humana que pudieran reconocer o entender. Cuando habló, su voz fue calmada y firme.
llevando el peso de certeza absoluta. «Están en la cisterna», dijo simplemente. Las palabras colgaron en el aire como humo de un pire funerario. El doctor Morales dio un paso adelante, su entrenamiento médico haciéndolo más cómodo con la crisis que sus compañeros. «¿Qué quieres decir con que están en la cisterna? ¿Están heridos? ¿Necesitan ayuda? Están muertos», respondió Juan con la misma compostura inquietante. «Todos ellos. Los maté anoche». La confesión golpeó a los 3 hombres como un golpe físico. El reverendo Vega en realidad retrocedió tambaleante, su rostro poniéndose pálido como pergamino. La mano del alguacil Cruz se cerró alrededor del mango de su pistola, aunque parecía inseguro de si sacarla o no. «Estás mintiendo», dijo Cruz, pero su voz carecía de convicción. «La familia Montenegro. No podrías haberlo hecho. Son 4, y tú eres solo uno». «Envenené su té», explicó Juan pacientemente, como si discutiera el clima. «Luego los llevé a la cisterna mientras estaban inconscientes. Nunca despertaron. Fue muy pacífico». El doctor Morales ya se movía hacia la puerta, sus instintos profesionales sobreponiéndose a su shock. «Necesitamos revisar la cisterna inmediatamente, si hay alguna posibilidad de que aún estén vivos». Pero Juan sacudió la cabeza lentamente, un gesto que llevaba finalidad absoluta. «No hay posibilidad de eso, doctor. El agua los ha reclamado justo como siempre estaba destinado». Los 3 hombres corrieron de la casa hacia la cisterna, dejando a Juan solo con sus pensamientos y recuerdos. A través de la ventana, los observó reunirse alrededor de la estructura de piedra, escudriñando sus profundidades con horror creciente. Vio al doctor Morales inclinarse lejos sobre el borde, luego retroceder como si hubiera sido golpeado. El rostro del médico estaba blanco de shock cuando se volvió a sus compañeros. «Dulce Jesús», susurró Morales, su voz llevando claramente en el aire matutino quieto. «Puedo verlos». Los 4, solo flotando ahí abajo como si durmieran. El alguacil Cruz empujó al doctor para mirar él mismo. Luego inmediatamente se dobló y vomitó en la hierba. El reverendo Vega cayó de rodillas y comenzó a orar en una voz que se quebraba con horror e incredulidad. Juan observó sus reacciones con interés de Táchez, sintiendo ni satisfacción ni remordimiento. Justicia había sido servida, y estos hombres eran simplemente testigos de su completitud. Su shock y revulsión eran comprensibles pero irrelevantes. El acto estaba hecho, y ninguna cantidad de indignación moral podía deshacerlo. Regresaron a la casa con cuerdas y ganchos de agarre, determinados a recuperar los cuerpos a pesar de la naturaleza macabra de la tarea. Juan observó sus esfuerzos a través de la ventana, notando cómo el agua parecía resistir sus intentos de perturbar a sus nuevos residentes. Cuerdas se deslizaban de dedos inertes, ganchos fallaban en encontrar agarre, y más de una vez uno de los hombres se inclinaba demasiado sobre el borde, y casi caía en las profundidades él mismo. Les tomó 3 horas recuperar el primer cuerpo, Rafael, su rostro azul e hinchado pero de alguna manera pacífico en la muerte. El patriarca que había gobernado su dominio con tal autoridad de hierro, parecía pequeño y frágil tendido en la hierba mojada junto a la cisterna, disminuido por la muerte y la justicia que finalmente lo había reclamado. Los otros siguieron uno por uno. Elena con su cabello dorado oscuro y enredado, Teodoro aún llevando la expresión de sorpresa confundida que había marcado sus momentos finales, y finalmente Margarita, su belleza intacta pero de alguna manera hueca como una concha perfecta, vaciada de sus contenidos. El alguacil Cruz se acercó a la casa de nuevo, mientras el sol alcanzaba su cenit, su rostro sombrío con el deber que yacía ante él. Juan se levantó de la silla de Rafael y caminó a encontrarlo en la puerta principal, sus movimientos calmados y sin prisa a pesar de los grilletes de hierro que lo esperaban. «Juan Morales», dijo Cruz, su voz formal y tensa, «te arresto por los asesinatos de Rafael, Elena, Teodoro y Margarita Montenegro. Serás retenido para juicio en la cárcel del condado». «Entiendo», respondió Juan simplemente. Extendió sus manos sin ser pedido, aceptando los grilletes con la misma resignación que había mostrado a lo largo de su vida de esclavitud. Mientras lo llevaban lejos de la hacienda que había sido su prisión por 15 años, Juan se volvió para una última mirada a la cisterna. El agua estaba calmada y clara una vez más, reflejando el cielo de la tarde con perfecta serenidad, pero por un momento pensó ver rostros debajo de la superficie, no las facciones ahogadas de la familia Montenegro, sino los rostros pacíficos de Salvador y Celia, y todos los otros que habían sufrido y muerto en este lugar. Estaban sonriendo. El juicio,
Cuando llegó 3 semanas después fue una conclusión inevitable. Juan había confesado libremente sus crímenes, no mostró remordimiento por sus acciones y no hizo intento de defenderse contra los cargos. El jurado todo blanco deliberó por exactamente 7 minutos antes de retornar un veredicto de culpable en todos los cargos. El juez Harrison Blanco, un hombre severo con cabello gris hierro y la certeza moral del viejo sur, pronunció la sentencia con el peso de autoridad divina. Juan Morales ha sido encontrado culpable del asesinato a sangre fría de 4 almas inocentes. Por el poder investido en mí por el gobierno de Cuba, te sentencio a colgar por el cuello hasta la muerte. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Juan escuchó la sentencia sin emoción, sus ojos fijos en algún punto distante más allá de las paredes de la corte. No había esperado otro resultado. De hecho, había dado la bienvenida a la justicia rápida que lo reuniría con aquellos que esperaban en las profundidades de la cisterna. La ejecución fue programada para el viernes siguiente al amanecer, y todo el condado se presentó para presenciar el ahorcamiento del esclavo que había osado asesinar a sus amos blancos. Vinieron esperando ver miedo y arrepentimiento, esperando el espectáculo de un hombre roto suplicando por misericordia que nunca recibiría. En cambio, vieron algo que los heló hasta los huesos. Juan Morales caminó al patíbulo, con la calma dignidad de un hombre asistiendo a su propia coronación. Su espalda recta, su cabeza alta, y sus ojos sin rastro del miedo o desesperación que usualmente marcaba a los condenados en sus momentos finales. Cuando la cuerda fue colocada alrededor de su cuello, sonrió. No con locura o desafío, sino con algo que parecía perturbadoramente como paz. ¿Algunas últimas palabras?, me preguntó el verdugo siguiendo el ritual tradicional. Juan miró sobre la multitud de rostros blancos mirándolo con una mezcla de miedo y fascinación. En la distancia, apenas visible a través de la niebla matutina, podía ver la hacienda La Esperanza y la cisterna que se había convertido en su instrumento de justicia. El agua recuerda, dijo en voz baja, su voz llevando claramente en el silencio callado. Recuerda todo y es paciente. La justicia puede demorarse, pero nunca se niega. La trampilla se abrió, y Juan Morales cayó en la oscuridad en el abrazo esperando de aquellos que habían ido antes. Pero la historia no terminó con su muerte. Dentro de un mes de la ejecución, informes extraños comenzaron a filtrarse desde la hacienda abandonada de los Montenegro. Viajeros en el camino pasando la propiedad afirmaban oír voces cantando espirituales en la noche, el sonido flotando a través de los campos como viento entre las cañas de azúcar. Otros reportaban ver luces moviéndose a través de la casa vacía después del anochecer, como si los fantasmas de la familia muerta aún siguieran sus rutinas nocturnas. Lo más perturbador de todo eran los informes sobre la cisterna misma. El nivel del agua, que siempre había permanecido constante sin importar las condiciones climáticas, comenzó a fluctuar salvajemente. Algunas mañanas estaría seca como hueso, las paredes de piedra manchadas con lo que parecía sangre antigua. Otros días estaría desbordante, el exceso de agua extendiéndose por el suelo en patrones que recordaban a observadores manos alcanzando o dedos agarrando. Los niños locales comenzaron a retarse unos a otros a acercarse a la cisterna después del anochecer, aunque pocos eran lo suficientemente valientes para completar el desafío. Aquellos que lo hacían afirmaban ver rostros en el agua, no solo los rasgos familiares de la familia Montenegro asesinada, sino docenas de otros rostros, los visajes de todos los que habían sufrido y muerto en la hacienda a lo largo de las décadas. Y a veces, en noches cuando la luna estaba oscura y el aire espeso con humedad, la gente afirmaba oír la voz de Juan Morales llamando a través del agua, hablando palabras de juicio y retribución prometida a cualquier que continuara el ciclo de crueldad que había definido la vieja Cuba por tanto tiempo. La hacienda misma nunca fue revendida, nunca reconstruida, nunca reclamada por las fuerzas de la civilización. Permaneció vacía por décadas, desmoronándose lentamente bajo el asalto implacable del clima cubano y el peso de su propia historia oscura. Eventualmente, las autoridades condenaron la propiedad y demolieron la casa principal, pero la cisterna permaneció, demasiado sólidamente construida para ser fácilmente destruida, demasiado profundamente arraigada en la tierra para ser simplemente rellenada y olvidada. Permanece allí aún, según la leyenda local, oculta ahora por décadas de vegetación excesiva, pero aún llena con su agua oscura y recuerdos más oscuros. En ciertas noches, cuando las condiciones son justas,
La gente afirma que aún puede oír las voces de los muertos clamando por justicia desde sus profundidades. Y quizás en un mundo donde tales terribles injusticias fueron comunes por tanto tiempo, eso es exactamente como debería ser. Algunas historias, después de todo, son demasiado importantes para permitir que mueran.